Cerraron las mesas de votación en Ecuador en esta jornada electoral e inicia ya el escrutinio en este proceso del referéndum, de la consulta popular que decide sobre la convocatoria de una asamblea constituyente y además sobre la reinstalación de las bases militares extranjeras. Atención, porque el Consejo Nacional Electoral acaba de ofrecer su balance. Allí precisamente en el Colegio Central Técnico en Quito se encuentra Jeff Sanguña, periodista permanente de NTN 24. Jeff, ¿qué tal? ¿Qué balance ha dado la autoridad electoral? ¿Cómo ha concluido esta jornada que has podido ver tú precisamente allí en los centros de votación? Hola Nicolai, amigas y amigos, ¿cómo están? Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Un saludo también a toda la audiencia. Así es, hace 10 minutos se cerraron ya las urnas acá en Ecuador, donde han empezado ya con la contabilización respectiva para saber cuáles serán, pues, y cuál es la voluntad de la gente alrededor de las 4 preguntas que se han realizado. Por parte del Consejo Nacional Electoral, de momento no se ha registrado mayor novedad sobre distintos acontecimientos que los vamos a detallar más adelante, en el que se ha reportado, por ejemplo, en la provincia del Oro, en Machala, la situación de un ciudadano que después de sufragar, pues, fue asesinado. De allí, en cuanto a la contabilización, aún no se tiene novedad alguna, pero lo estaremos comentando en las próximas emisiones también. Hoy por hoy lo cierto es que cerca de 14 millones de electores pues tenían la responsabilidad de acudir a las urnas para depositar su voluntad en cuanto a las distintas preguntas que ha emitido el presidente de la República. Pero, ¿cómo fue la jornada electoral y qué otros factores hemos podido evidenciar a lo largo de este día? Lo vamos a escuchar a continuación. Los ecuatorianos votaron en el referendo sobre el regreso de las bases militares extranjeras y una consulta sobre la redacción de una nueva constitución. Esperaríamos que no que gane nadie, sino que sea lo mejor para el Ecuador. Y lo mejor para el Ecuador es soberanía, independencia y no estar supeditado a otros gobiernos extranjeros. Finalmente lo que se busca es que de alguna manera encontrar alguna salida, alguna vía que nos permita encontrar esa seguridad que todos los ecuatorianos están buscando. El presidente Daniel Noboa pretende endurecer su lucha contra el crimen respaldado por Estados Unidos en medio de la preocupación por la violencia galopante en un país que hasta hace una década era tranquilo. A pocos minutos de iniciada la votación, el mandatario anunció la captura en España de Wilmer Chavarría, alias Pipo, el jefe de la poderosa banda criminal de Los Lobos. Esta mañana también hemos capturado al objetivo de más alto valor que había en la lista de los criminales que tanto nos hacen daño y que hacen daño en toda la región, que es Pipo, líder máximo de Los Lobos. Esto ha sido gracias a la cooperación internacional con España, con Estados Unidos. Noboa también ha promovido la consulta popular votada hoy por los ecuatorianos para una asamblea constituyente. Que haya un cambio, realmente que podamos tener mayor seguridad y que si hay cambios en las leyes que sean claras, no como la actual constituyente, que realmente depende de quién la interprete para que se hagan las cosas. Un cambio, una transformación y que el Ecuador tenga la estabilidad que perdió desde hace mucho tiempo, esa seguridad, esa soberanía, el nunca dejar de ser un país democrático. Además del regreso de las bases militares extranjeras prohibidas desde 2008 y la redacción de una nueva constitución, los ecuatorianos respondieron si quieren poner fin al financiamiento estatal a los partidos políticos y reducir el número de congresistas. Esas son las novedades que han ocurrido durante esta jornada electoral. Nosotros nos encontramos aquí en Quito, en el Colegio Benalcázar, una de las grandes juntas receptoras donde una gran cantidad de gente pues acude a votar. Lo importante es desde ahora en adelante los resultados. Según el Consejo Nacional Electoral, los primeros resultados se podrán realizar o se podrán dar a conocer al público entre las 19 horas y 20 horas de la noche. Nosotros nos estaremos trasladando al centro de mando para que veamos en vivo todo lo que serán los resultados de esta jornada electoral. Y por supuesto la señal la siguen a través de NTN 24. Desde Quito, Ecuador,
Jeff Sanguña. Gracias, Jeff. Te voy a pedir que te quedes porque en cualquier momento volvemos contigo a medida que surja nueva información. Por lo pronto vamos con el reporte que ofrecía hace algunos instantes la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Atamain, sobre esta jornada y la participación. Ha concluido la jornada de votación de referéndum y consulta popular 2025, con una participación en las urnas que supera el 80%. En este momento, las juntas receptoras del voto han iniciado el proceso de escrutinio público, que se cumple con la presencia de delegados de las organizaciones políticas y sociales. Los ecuatorianos han votado un referéndum con 3 preguntas. Una sobre el restablecimiento de las bases militares extranjeras prohibidas desde 2008 durante la administración de Rafael Correa. Otra sobre la eliminación de la financiación estatal a organizaciones políticas. Y la tercera sobre la reducción del número de asambleístas en el legislativo ecuatoriano. También votan una consulta popular sobre la convocatoria e instalación de una asamblea constituyente que redacte una nueva constitución. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre referéndum, entre consulta popular? Pues bueno, en Ecuador un referéndum permite a la ciudadanía aprobar o rechazar reformas a la Constitución, mientras que una consulta popular sirve para decidir sobre temas de interés nacional o político que no implican cambios constitucionales. Está con nosotros a continuación en este panel. Damos la bienvenida al abogado constitucionalista Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas de la Universidad SEC y experto en Derecho Electoral. Bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Nicolai. Gracias por la invitación. Honrado con la misma, las órdenes. Qué gusto, qué gusto. También está con nosotros el abogado constitucionalista Esteban Ron, decano de la Facultad de Ciencias Sociales, a quien saludaremos más adelante. Por lo pronto, ¿cómo podemos evaluar esta primera jornada que ha transcurrido aparentemente con normalidad en este domingo electoral? Bueno, del reporte, como ustedes acertadamente lo señalaban, la presidenta del Consejo Nacional Electoral hace escasos minutos y el vicepresidente en una conferencia para medios ecuatorianos señalaban que existían 2 hechos que estaban muy aislados respecto al proceso electoral. Por ahí un par de detenciones de personas que procuraban realizar algún ilícito alrededor de los recintos electorales, como la inserción de papeletas electorales falsificadas, y otro como un acto de violencia. Pero en lo demás, el proceso electoral ha transcurrido en el Ecuador sin ningún inconveniente. Obviamente tiene sus bemoles ya en el índice político, en la variable social e inclusive en la percepción que nosotros tenemos como electores en el Ecuador debido a las particularidades previas al proceso electoral y cómo este se fue configurando. Pero en cuanto al desarrollo de la jornada, prácticamente no hay ninguna novedad. Esperemos que los datos empiecen a ingresar después de la primera fase del conteo y escrutinio, por ahí alrededor de las 18 horas, es decir, en unos 40 minutos, dentro de la base, en este caso del Consejo Nacional Electoral, y que la podamos ver como ecuatorianos en una perspectiva de los resultados respectivos, Nicolai. Bueno, les decía que además de Esteban Ron, también está con nosotros Patricia Hidalgo. Ella es experta en comunicación política y doctora en ciencias sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales FLACS. Un gusto saludarla, doctora Hidalgo. Muy buenas tardes, un gusto para mí. Muchas gracias por la invitación. Cierra esta jornada con una participación superior al 80%. ¿Qué evaluación podríamos hacer? Bueno, yo creo que ya está, pues no, ya están listos, ya está las decisiones tomadas. Creo que son decisiones importantes, pero haciendo un un pronóstico, yo creo que al menos en 2 preguntas va a ser la votación un poco ajustada, ¿no? En la primera y en la última, ¿no? Porque en el contexto, pues, electoral actual que tenemos de inseguridad, polarización, entonces creo que en esas 2 preguntas va a haber un poco, pues, digamos, de empate técnico al menos. Esteban, ¿coincide usted? Precisamente hablando con algunas fuentes en el terreno, parece que hay dudas sobre la pregunta 1 y la pregunta 4.
A ver, lo que nosotros hemos visto en el Ecuador en el desarrollo del proceso electoral y que lamentablemente no hubo encuestas previas o no se publicaron encuestas previas, lo único que podemos hacer es un ejercicio racional de percepción, ¿sí? Sobre la base de inclusive elementos intuitivos. Tengo que estar de acuerdo con este análisis, ¿no? Hay una discusión pormenorizada respecto a la pregunta A y respecto a la pregunta D, la 1 y la 4. De hecho, creo que en el último tiempo el ecuatoriano promedio logró hacer un discernimiento respecto de las tres preguntas iniciales. Como ustedes acertadamente señalaban en la introducción a esta entrevista, tres preguntas, en este caso de referéndum, con cambios constitucionales claros y establecidos en los anexos. Y obviamente la de consulta popular abierta que tiene que ver con la constituyente. Hay ese nivel de discernimiento, así que podría darse, creo yo, más bien una diferencia votacional entre las tres primeras preguntas, obviamente con este paréntesis de la pregunta A y la pregunta que tiene que ver respecto al ingreso a un proceso constituyente, sobre la base de una cosa, ¿no? La opinión pública la desarrolla en los últimos tiempos en una frecuencia discursiva mucho más alta esta pregunta y aterriza sobre la base de la concepción y la conceptualización de un proceso constituyente que no será inmediato, que reviste tres elecciones posteriores, una recodificación de la Constitución y un desarrollo programático de las normas ulteriores, proceso que por ahí se establece en los cálculos de al menos unos 4 años hasta la estabilización del mismo. Creo que esa es la gran diferencia en los últimos tiempos, pero que obviamente no devino de un proceso informativo del Consejo Nacional Electoral o las estructuras polarizantes en campaña del sí y del no, sino más bien de un desarrollo a nivel de academia, a nivel de opinión informada, organizaciones sociales inclusive.